One More Time de Daft Punk fue la canción que acabamos de escuchar. Y nos vamos ahora a nuestra recta final con Angélica Sánchez y su sección Filosofía Viva. El tema del que hablará hoy es ese tiempo, ese hecho, esa forma que lleva la particularidad del acontecer. Adelante, Angélica. Gracias, Marta. Buenas noches a todos, Ulises, y a todos los invitados que nos escuchan, amigos. Gracias por estar aquí y acompañarnos con Filosofía Viva. Y bien, ya Marta lo había anunciado, el título de nuestra sesión de hoy es ese tiempo, ese hecho, esa forma que lleva la particularidad del acontecer. No hace mucho tiempo, tal vez fue ayer, hace más de un mes, en 2012, donde sucedió eso que llegaría a cambiar mi vida. Dicen que no es fortuito, no existen coincidencias, sino causalidad o materialización de quienes somos y de lo que nos sucede. Fue aquel día en que revisé los recuerdos. Sí, comencé a abrir cajas, folders, CDs grabados, el mismo closet, buscándome en ellos, porque tal vez a uno le dan ganas de saber cómo ha cambiado frente a esos recuerdos o hasta de vínculos. Pude darme cuenta del pasar de los años, sentí pesadez, desfiguro, pues yo quería encontrarme en aquellos quienes hasta ahora me habían ofrecido esa confianza que a la fecha hemos logrado conservar. Y así recordé por un buen rato eso que de repente parecía haberse esfumado. Pero no fue hasta que al parpadear, después de varios minutos de fijar la mirada sobre la ventana de mi estudio, regresé de nuevo a estas manos que tanto han recorrido en esa confianza y desconfianza, en ese amor y también horror, en ese palidecer y también sonrojo. Recordé cuántas historias había vivido y cuántas más he creado. Claro, pensando quizá en la misma aflicción en la que todos participamos con el simple hecho de volver a repasar eso que ha sucedido. Pero de lo que no pude separarme fue de recordar esos momentos que me han dejado huella. Esas personas que hasta en un sueño se hicieron cómplices de mí y conmigo. Esas horas que conocieron mi asfixia y mi fragilidad también. Porque de donde no hay forma de escaparse, es de eso que nos sujeta o somos sujetados en alguna medida, sea en cualquier dimensión, cuerpo, alma o suspiro. Y porque en ese sujetarse uno se agarra de eso, de aquel o de eso otro, incluso de ellos. Y entonces surge eso que parecía no haberlo, casi a la par de lo que antes parecía ya revelado, pero en ese momento se asoma y se deja ver, porque no hay mejor sorpresa que el descubrimiento de ese personaje, de ese entorno, de eso que tanto nos acompañaron o no, pero que parecían desconocidos. Si somos atentos a esos acentos de la vida, vemos que de ahí surgimos con nuevos cursos de la vida, porque aparece un saber, visto o desprovisto, pero que no deja de serlo. Y si es así, ¿cómo es que dejamos que los acontecimientos sean dictados, seleccionados, jugados por otros? Es claro, vivimos en grupos y ello nos demanda permitirnos tal control, pero ¿cómo es que dejamos de lado nuestra propia voz, el trazo en manos de otros y la mirada bajo el sentido o interpretación de otros? Es casi dejar que sean otros los que cuenten la historia de nuestro nombre. Sí, ese que llamamos el propio. Porque si hay alguna peculiaridad de un acontecer, es la unicidad de lo propio, de ese significado. Sí, ya habrán escuchado que no es el mismo significado para todos en un mismo hecho, aunque unos se empeñen en decir que así es. Quizá originalidad no, pero unicidad sí. Pues no hay tiempo, circunstancia, historia igual, a la que cada uno porta, tiende y destiende. Entonces, ¿por qué no salir a descubrir nuestras propias palabras? Salir a enriquecernos con nuestro discurso en acto y así quizás asomarnos a lo propio, a lo mío, a eso que así entendemos o llamamos. Salgamos a contar nuestra propia historia porque ahora muchas se parecen y temen más perder su pertenencia que por eso se siguen pareciendo. Vamos a delinear y a hacer territorio porque en ellos quizá aparece ese acontecer que nos permite esa pirueta que tanto buscamos fuera. Esa vuelta pasado nosotros no será tiempo de repetir. Levantemos anclas y salgamos a navegar para descubrir este acontecer del sol. Descubramos ese relato que nos hace replantear
volver a trazar y así volver al curso de eso que surge en uno y desde uno. Buenas noches, Angélica. Buenas noches, Ulises, ¿cómo estás? Pues bien, aquí, otra vez, un poco alucinando con tus palabras, que aparte te tocó cerrar el programa, yo creo que también, con tu voz característica y la manera en que abordas los temas, también es muy bueno para irnos a dormir con amplias reflexiones de manera suavecita, sedante, pero sedante en el conocimiento y la reflexión. Es decir, una introspección para antes de dormir, pues no se enoja mal, sobre todo esta que estás planteando en este momento. Yo te quiero preguntar en el sentido más, no sé ¿cómo le podré llamar? Ya sobre la praxis, por llamarle de alguna forma. ¿Cómo puedo salir yo? Según yo estoy siempre afuera, según yo ando navegando todo el tiempo, tengo una vida exterior. Sin embargo, es posible que me olvide de mi propia narrativa, de mi propio discurso, que me olvide o que omita cómo la vida me construye y yo construyo mi vida diariamente, que me enajene de eso. ¿Es posible eso? Y yo te pregunto, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo salgo y me escucho a uno mismo? ¿Cómo salgo y me escucho mi propio relato, Angélica? Pues a mí me parece que les decía yo, salgamos a bailar desde el curso pasado. No es una invitación directa, es un asunto de salir a habitar. Cuando estaba escribiendo este acontecer, esta necesidad mía de querer hablar de ello, me acordaba de cuando éramos niños y lo único que hacíamos es poner en acto todo esto de ser. Y podíamos decir lo que nos gustaba y lo que no, lo que queríamos y no, y en qué momento sí queríamos y no. Okay. Y otra cosa que me surge, o sea, me ronda cuando me haces esta pregunta, es que empiezas tú por decir que te sientes fuera, incluso te vives y te reafirmas pensándote fuera, a lo mejor de algo convencional. Pero me parece que habrá que cuestionar qué tan fuera estás, porque puede parecer que ser distinto es estar fuera, y quizás seas más similar a lo que pareces pensarte. Entonces creo que es poder pasar bajo el propio discurso, bajo las propias definiciones, eso que uno se cree de uno mismo. Ok, y de alguna manera esto es impresionante porque parece leve cuando lo dices, pero es bastante denso porque entonces estamos ante la posibilidad de que nosotros mismos estemos negándonos, creyendo que nos afirmamos. Es correcto. Porque realmente hemos ido construyendo pues esta narrativa de nosotros mismos a partir de miradas externas y a partir de la construcción que nosotros hacemos de lo que queremos que los demás vean de nosotros. Y vamos olvidando, yo creo que de alguna manera es esa pirueta que tú dices, ¿no? Y aquí está el acontecimiento, ¿no? Dejar de ver el acontecimiento como un simple fluir automático en el que nos sume la vida cotidiana de este mundo en el que vivimos y de estas condiciones económicas que ya, por ejemplo, la sesión anterior César nos acaba de explicar, que de manera virtual nos sumen a olvidarnos precisamente de esa parte y a tener una construcción, una narrativa de nosotros mismos que incluso no es la verdadera y que nos separa de esa pirueta, de ese acontecimiento interno, porque hay acontecimientos internos, ¿no? De ese acontecimiento, hay del acontecimiento externo, el cual lo ves de manera ya mecánica, lo ves como pastiche, y te oculta el acontecimiento interno, que es precisamente este periódico, por lo menos, a veces se da de una manera, a veces se da en un brote como una revelación, a veces se da de manera más encubierta, más sencilla, en fin, se puede dar, pero es esta pirueta que se tiene que dar, de entrar en contacto con nosotros mismos, a partir precisamente de poner en cuestión todo lo que nos rodea y poner en cuestión lo que creemos de nosotros, Angélica. A lo mejor va por ahí. Lo dices muy claro. Y también otra cosa que estaba pensando es, alguna vez un profesor decía que los estereotipos son tan iguales, aun cuando son contrarios, ¿no? En esta pues invitación, ese cuestionamiento de hasta dónde pasa por lo propio. Y cuando digo propio, insisto, tu árbol no es mi árbol, y no estoy diciendo cualquier cosa, ¿no?
Y cuando dices también esto de habitar hacia adentro, que yo intenté de una forma al principio de hablar de cómo uno puede pensar que el acontecimiento está afuera, pero quizás se genera desde adentro. En esta forma de querer decir cómo uno materializa, proyecta, hace que surjan estas sincronías, diría Jung. A mí me surge más desde la idea de cómo se hace real estas cosas que surgen ya desde dentro, ¿no? Angélica, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por dejarnos disfrutar de tu voz, de los temas que nos platicas y como dicen, muy ricos para ya en esta sección final. Gracias, nos vemos en la próxima sincronía y también muchas gracias a los que nos escucharon, al equipo de Red Generación, a todos nuestros generosos colaboradores que están con nosotros, a ti Ulises, gracias y nos vemos en la próxima sincronía. Buenas noches a todos. Buenas noches.